Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo con el Edadismo, donde exploramos el pensamiento y las experiencias de figuras históricas que nos inspiran o nos ayudan a cambiar nuestra percepción sobre la vejez. Hoy tengo la oportunidad de hablar de una de las mujeres que fue adelantada a su tiempo. Ha habido muchas, pero sin duda Concepción Arenal fue en el siglo XIX una incansable luchadora por la justicia, por los derechos humanos y por la igualdad. Para conocer más sobre esta excepcional mujer, contamos, y es una suerte, contar con la profesora Ana Caballemas Farrol, que es experta en literatura española y en la historia de las mujeres. Ana es una destacada académica, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Historia de España por su trayectoria y por su investigación sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Ana ha dedicado gran parte de su carrera a rescatar del olvido a figuras femeninas muy relevantes, como es el caso de Concepción Arenal, y a tratar de ver cuál puede seguir siendo el impacto de su pensamiento en el mundo actual, ¿no? Por tanto, esperamos que esta conversación nos resulte a todos muy reveladora. Bienvenida, Ana, es un honor tenerte con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Alberto, y la verdad es que para mí es un honor, un placer, y estoy encantada, me parece una iniciativa maravillosa la que tiene HelpAge con este podcast dedicado al edadismo. Me parece una auténtica necesidad de la sociedad actual, entonces encantada de estar aquí y poder hablar de Concepción Arenal, por supuesto. Pues muy bien. De hecho, Concepción Arenal fue una mujer verdaderamente excepcional, ¿no? Rompió muchos de los moldes y las normas que estaban vigentes en su época. Hay que decir que su vida cubre casi todo el siglo XIX, porque ella nace en 1820, una sociedad que, en fin, no hace falta decir que estaba muy marcada por la desigualdad, por todo tipo de restricciones a la vida social activa de las mujeres, y ella a lo largo de su vida trabajó como escritora, como periodista, como abogada, como activista, en fin, fue muchas cosas, Concepción Arenal. Abogó y luchó por los derechos de los presos, por la educación de las mujeres, por la justicia social. Siempre defendió la dignidad humana y la idea de que las personas, sin importar su edad, su género o su condición, merecen ser tratadas con respeto, con dignidad y con equidad. Ana, ¿cómo crees que la figura de Concepción Arenal, su vida y su obra, pueden seguir siendo relevantes a día de hoy, en concreto para combatir esta plaga que es el edadismo en la sociedad contemporánea? Bueno, yo creo que lo podemos enfocar desde dos perspectivas, una la vida y la otra la obra de Arenal, ¿no? Desde el punto de vista biográfico, es muy curioso que Concepción Arenal descubre su vocación muy tardíamente. Es decir, que hay gente, y antes de mi biografía se repetía de una forma muy inercial, que ella pues ya de pequeñita tenía una vocación filosófica, etcétera. Arenal descubre su vocación a los 40 años, es decir, que es en la segunda mitad de su vida cuando ella se da cuenta de su vocación filosófica y desarrolla su actividad como activista. Entonces es muy interesante ver cómo, digamos, a veces las vocaciones se despiertan tardíamente. Cervantes escribe El Quijote casi a los 60 años, ¿no? Entonces a veces asociamos el éxito o la plenitud de la vida a la juventud y muy por el contrario ocurre en etapas mucho más tardías, caso de Arenal. Y desde el punto de vista, digamos, de la obra, pues ella desde el principio, en cuanto muere su marido en el año 1859, ya tiene 40 años, entra en una depresión y es cuando se plantea, digamos, que tiene que enfrentarse a una vida en solitario con 2 hijos pequeños, ¿no? Es cuando empieza a desarrollar su tarea filosófica y empieza con un libro precisamente donde defiende la compasión, la caridad en relación a todas las edades de la vida, ¿no? En relación a los niños, a los presos, a los necesitados, a los enfermos y a los ancianos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, que es cuando ella desarrolla toda su pensamiento filosófico, se da cuenta de las grandes necesidades que tenía la sociedad del siglo XIX, que vivía de forma muy indiferente hacia las necesidades de la población. Y ella lo que quiere es despertar las conciencias y decir, todos podemos hacer algo. Hay que subrayar que Ana es autora de una biografía de Concepción Arenal, como ella misma ha señalado. Y de paso añadiré
Has dicho que empieza tardíamente, a partir de los 40 años. La esperanza de vida al nacer de las mujeres en esa época no pasaba de los 35. Ujú. Es decir, Concepción Arenal, que vive hasta los 73, vive una vida muy larga para las mujeres de su época y comienza una labor importante cuando muchas de ellas ya han fallecido. Esto es muy importante porque, claro, el concepto de ancianidad y de vejez no puede ser el mismo en la época en que vive Concepción Arenal al día de hoy, ¿no? O, perdona, Alberto, a los 40 años, cuando una mujer ya creía que lo tenía todo hecho, es decir, que ya había tenido sus hijos, etcétera, y no tenía prácticamente ninguna esperanza vital propia, ¿no? Y pensemos que ella muere a los 73, en 1893, y muere unos días después de corregir las pruebas de su último libro, El visitador del preso. Es decir, que ella trabaja hasta el último momento y además ella le daba muchísima importancia a al cultivo del intelecto a lo largo de toda la vida. Es decir, que no tienes por qué en un momento decir, no, yo ya lo tengo todo hecho, etcétera. No, nunca lo tienes todo hecho. Bueno, yo creo que una de las facetas que quizá son muchas, desde luego, pero una de las facetas que quizá nos importa resaltar de la obra de Concepción Arenal es la que se refiere a su papel de firme defensora de la educación y del papel activo de las mujeres en la sociedad. Eso en su época era revolucionario. Ella misma desafió las normas sociales. Tuvo que vestirse con ropas masculinas para cursar los estudios de Derecho. Creo que debió ser la primera, sino una de las primeras que cursó este tipo de estudios, porque para poder asistir a la universidad le impusieron una serie de reglas de comportamiento que hoy nos parecerían, si no fueran tan discriminatorias, nos parecerían casi cómicas, pero eran profundamente hirientes de la dignidad de las mujeres, a las que, bueno, ni se les ocurría a los varones de su época imaginar sentadas en las aulas junto con sus compañeros. ¿Puedes contarnos un poco cómo en su obra está de la mujer del porvenir, ¿no? Cómo habla Arenal de las mujeres. Bueno, esto, lo podríamos matizar en el sentido de que Concepción Arenal se acostumbra a vestir de una forma muy informal y podríamos decir masculina, mucho antes de acudir a las aulas de la Facultad de Derecho o de Medicina, porque asistía a asignaturas en función de sus intereses. Ella se acostumbra porque vive en una población montañosa, en Potes, y pasea mucho por la montaña, etcétera, y evidentemente no tiene nada que ver pues con las indumentarias femeninas de la época, los miriñaques, los zapatitos, en fin, con los que no puedes andar por el campo, etcétera. Entonces ella se acostumbra a vestir de una forma muy informal y masculina mucho antes, o sea, teniendo 13, 14 años. Y cuando llega a Madrid y su madre la matricula en un colegio de señoritas, la verdad es que para Concepción Arenal esto es un trauma, porque las niñas de un colegio bien de Madrid se burlan de su acento montañoso, montañero, se burlan de su aspecto, de su indumentaria, y eso para ella supone, digamos, un pequeño trauma que la aparta, diríamos, de esas actitudes femeninas convencionales. Y de ahí que, con el tiempo, publique 2 ensayos, La mujer del porvenir y La mujer de su casa, que es como decir, la mujer del futuro y la mujer del presente, y donde ella reivindica precisamente el papel de la mujer en la sociedad, que no puede ser el papel únicamente refugiada en el ámbito doméstico, sino que tiene que incidir en los problemas que tiene la sociedad de su tiempo. Esta, para mí, es la gran revolución. Y hay una cosa en La mujer del porvenir. Ella empieza diciendo, ¿cómo puede ser que una mujer esté impedida para realizar cualquier trabajo profesional, pero en cambio pueda ser reina de España? Porque era así, ¿no? Yo creo que esta contradicción la tenemos ahora en relación al edadismo. ¿Cómo puede ser que con 65, 70 años te veas obligada a jubilarte, que me parece estupendo porque el relevo generacional es necesario, pero al mismo tiempo, con 80 años, puedas ser presidente de los Estados Unidos o papa de la Iglesia Católica? Es decir, ocupar puestos de una inmensa responsabilidad cuando generacionalmente
todos estamos ya obligados digamos, a pasar a otra etapa vital, ¿no? En fin, a mí estas contradicciones que Arenal en relación a las mujeres en su tiempo la sorprendían tanto, a mí me sorprenden ahora en relación a la edad. Claro, claro. Bueno, en HelpAge hemos debatido muchas veces en actos Me públicos, imagino. etcétera, sobre esta mala interpretación, ¿no? De que jubilarse de un empleo formal implica necesariamente perder cualquier capacidad de ser empleado de manera productiva por la sociedad. Pues exacto. no, es un derecho consolidado para un periodo de la vida en función de un determinado trabajo que se ha desarrollado hasta ese momento, pero ni los seres humanos se agotan con el trabajo formal que da derecho a la jubilación, ni antes ni después de la jubilación, como bien sabemos, ¿no? De otro modo, pues Kant nunca habría escrito la crítica de la razón pura. Evidentemente. Es que la jubilación no es una abdicación, o sea, es simplemente el paso a otra etapa de la vida donde se te pueden ofrecer muchas posibilidades. Bien, es verdad que también dependerán más de ti, porque ya no tienes un marco laboral que te marque pues tus competencias, ¿no? Sino que quedan más, digamos, al libre albedrío de cada uno. Otra faceta que nos gustaría que nos elaboraras un poco en tu profundo conocimiento de la vida y la obra de Concepción Arenal es su concepto de justicia social. Ella era una mujer de profundas convicciones religiosas, lo que no le impedía, al propio tiempo, en una sociedad de un catolicismo realmente conservador, mayoritariamente conservador, no le impedía, contradicciones que le pudiera creer a ella misma, tener posiciones muy de avanzada social. De hecho, llegó a colaborar con la Institución Libre de Enseñanza, en fin. Ella decía, tengo aquí una frase recogida que me parece muy reveladora: el derecho a la vida, a la dignidad y al respeto no se agota con la edad, sino que debería ampliarse, ¿no? Yo creo que esta es una frase que deberíamos colocar en el frontispicio de muchas de nuestras publicaciones, porque va un poco en la dirección de lo que estábamos hablando antes. Bueno, Concepción Arenal tenía una capacidad para el esclarecimiento de las ideas absolutamente excepcional. O sea, con una frase ella clavaba un juicio moral de una gran amplitud, ¿no? Pero dos cosas. Una, ella, digamos, no se interesa especialmente por lo que hoy llamaríamos la tercera edad, o sea, por la ancianidad o por la vejez, porque no era el gran tema de su tiempo. Lo eran los niños, la mortalidad infantil era altísima, lo eran las mujeres, muchas morían de parto, etcétera, lo eran los presos, los esclavos, es decir, había otros sectores de la población muchísimo más castigados, y a ellos les dedica ella el grueso, digamos, de sus trabajos. Dicho esto, realmente ella, digamos, la obsesión o la gran preocupación de Arenal era crear una sociedad civil capaz de reajustar, de reordenar, de compensar las desigualdades sociales. La idea de Arenal es: ni la Iglesia ni el Estado pueden con todo, no pueden cubrir todas las necesidades, ni pueden, digamos, conseguir la dignidad de todos los seres humanos. Tiene que haber una sociedad civil que llegue allí donde no puede llegar el Estado, porque no puede llegar a todo, y allí donde está llegando la Iglesia, pero no llega lo bien que debería llegar. Es decir, los orfanatos, las casas de socorro. En el siglo XIX, digamos que la compasión social estaba en manos de la Iglesia, y lo que quiere Concepción Arenal con una gran inteligencia es despojar a la Iglesia de ese gran poder. Yo te cuido a ti, te doy un plato de escudilla, pero a cambio tú tienes que creer en Dios, tienes que tal. No, yo te cuido a ti porque es mi obligación si estoy en condiciones de poder ayudarte. Entonces, esa gran facilidad, digamos, que, o sea, esa posibilidad de crear una sociedad civil que contribuya al bienestar y a compensar los desajustes de la sociedad, para mí es el núcleo de su pensamiento. Claro, y sin duda uno de los elementos que más fortalece, creo yo, me gustaría conocer también tu opinión al respecto, ¿no? Esa sociedad civil fuerte y articulada que de alguna manera en la que nos vivimos y nos realizamos y nos socializamos todos,
es precisamente esto que ahora se llama tanto la solidaridad intergeneracional, es decir, esta idea de que los que vamos siendo mayores vamos dejando espacios a quienes van llegando y podemos, sin embargo, contribuir con nuestra experiencia y nuestro consejo, en ocasiones a veces también con nuestra tutela, a que las experiencias de quienes llegan incorporen buena parte de lo que hemos aprendido hasta que ellos han llegado, ¿no? Es decir, esta idea de que el tiempo es un tiempo que va discurriendo para todos, porque todos nos vamos haciendo mayores desde el mismo momento en que nacemos, ¿no? De tal manera que no hay, muchas veces se ha planteado, ¿no?, esta contradicción entre que el Estado protege mucho a los jubilados y desatiende a los jóvenes que no encuentran oportunidades o que tienen dificultades para conseguir una vivienda, etc. Cuando en realidad somos todos, interactuando unos con otros, quienes contribuimos a generar un tipo de sociedad que nos permite vivir de una manera más plena y más feliz. Me gustaría alguna elaboración tuya al respecto. Bueno, por supuesto, completamente de acuerdo. Ojalá pudiéramos vivir en una sociedad más compacta y, digamos, más solidaria entre generaciones, porque precisamente ahora estamos viviendo un momento en el que la división es muy clara, ¿no? Todas las noticias van en dirección a la desprotección de la juventud y, en cambio, el enriquecimiento, ¿no?, supuestamente, de esta gente mayor que vive de sus jubilaciones, etcétera. Bueno, estaba, desde el punto de vista biográfico, se habla de la curva biográfica, ¿no? Es decir, la curva es una línea que es discontinua en el sentido de que se aleja de una línea recta, ¿no? Entonces, la vida de las personas forma una curva y nadie dice que la curva, la cima de la curva biográfica coincida con la juventud o con la madurez. Tú puedes ser más feliz en tu vejez de lo que lo fuiste en el pasado, por la razón que sea. Es decir, no hay ninguna garantía de que la felicidad de la vida está en unas etapas determinadas y no en otras. Entonces yo creo que hay una falta de conocimiento en relación a lo que es la etapa de la vejez. Por ejemplo, las biografías se centran muchísimo en la juventud, en la formación, en la escritura de las grandes obras. La vejez se liquida en unas pocas páginas y pasó los últimos años tal y murió. Perdón, ¿cómo pasó los últimos años? Son tan importantes los últimos años como los primeros. Es tan importante cómo encaras el final que cómo encaras el principio. Entonces, a mí me parece que precisamente, o sea, la vejez requiere de un poco más de pasión por parte de todos. No solo, digamos, la persona mayor puede aportar experiencia, sino que también tiene que aportar la misma pasión por la vida que sintió antes. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Yo tengo ya más años que aquellos con los que murió Concepción Arenal y sigo teniendo, me imagino que a ti te pasa igual, una fenomenal pasión por la vida. Exacto. O sea que, bueno, la verdad es que es increíble cómo a veces mirando hacia atrás y viendo el pensamiento y la acción, que es muy extensa y muy variada de gente como Concepción Arenal, aprendemos también sobre cuestiones que no se refieren solo al pasado, sino a retos del presente. Yo creo que si algo nos recuerda a Concepción Arenal es que la edad no debe ser un límite para la participación y la contribución a la sociedad ella misma. En absoluto, su propia vida, exactamente. No hay demostración más poderosa que exactamente, esa. Exactamente. Y con su idea del crecimiento. O sea, la vida es crecimiento. El crecimiento implica dolor, implica sufrimiento, porque si no sufres, que es su teoría del dolor es interesantísima, si no sufres no aprendes. Cuando eres feliz no aprendes porque todo te va bien. Es cuando las cosas te van mal o tienes un fracaso, cuando reflexionas sobre aquello que ha ocurrido. Y si eres un poco inteligente, aprendes del fracaso. Entonces, para ella la vida es un aprendizaje. Era un aprendizaje continuo y esa idea de crecimiento a mí me parece absolutamente fundamental. Esta mención a la teoría del dolor me recuerda a uno de mis sonetos más queridos, Pepe Hierro, que empieza diciendo: llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe. Por el dolor, allá, en mi reino triste,
un misterioso sol amanecía. Bueno, Precioso. No os voy a continuar con el soneto, y la historia está en el libro Alegría, ganó el Adonais en el año 48 por ese libro, ¿no? Bueno, Ana, ha sido un verdadero placer contar contigo para explorar el legado de Concepción Arenal y su influencia, y esta conversación que hemos tenido en torno a la vejez, a los riesgos del edadismo, a la necesidad de cambiar estos prejuicios y estereotipos equivocados. Y sí me gustaría pedirte, por favor, una reflexión final, a modo de coda o a modo de resumen para este podcast, porque creo que nadie mejor que tú para hacerla, tratándose precisamente de la obra y la vida de Concepción Arenal. Bueno, la verdad es que yo, escribiendo la biografía de Concepción Arenal, me enamoré de ella, o sea, porque descubrí a una mujer de una inteligencia poderosísima, acompañada de un gran sentimiento, ¿no? Y eso ella lo mantiene a lo largo de toda la vida hasta el final. Entonces, a mí me ha enseñado muchísimo, ¿no? Y creo que nosotros ahora, en la medida en que vivimos en una sociedad con una inversión de la pirámide demográfica brutal, que nos obligará en el futuro a enfrentar, digamos, la vejez, por decirlo en un término genérico, de otra manera a cómo la hemos estado considerando, creo que nos ofrece, digamos, una oportunidad, un marco de conocimiento que deberíamos seguir explorando y trabajando en ello, porque en el futuro la gente mayor tendrá muchísimo que decir y mucho que hacer. Muy bien, Ana, pues yo creo que no hay mejor reflexión final que la que acabas de hacer. Repetirte nuestro agradecimiento y el placer de haber contado con tu presencia en este podcast, y recordar a quienes lo escuchen que este es un podcast del Observatorio del Edadismo con el que queremos desde HelpAge contribuir a la lucha contra esta lacra y promover los derechos humanos de las personas mayores, es decir, una vida digna para todas las edades. Recuerda, el problema no es la edad, el problema es el edadismo. Hasta el próximo podcast.